Buenas noches, jóvenes. Vamos a estar trabajando en lo que es, por ejemplo, Assembler, en lo que viene a ser en el editor de texto Kate, en el sistema operativo, en este caso estamos usando Slacks. Bueno, lo que debemos indicar, por ejemplo, cuando trabajamos con suma o resta, en este caso suma, estamos trabajando ADD. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ADD, la suma o la resta, toma dos parámetros. Dos parámetros son los que se toman. Por el contrario, cuando hacemos nosotros el uso de multiplicación o división, solamente vamos a tomar un parámetro. Así, por ejemplo, quiero hacer la suma de estos dos valores. Muy bien, vamos a explicar cada línea de código. Esta primera parte es definir un EAX con el valor de 2. Ahí está. Ahora voy a hacer la multiplicación con un segundo valor. ¿Cuál va a ser ese valor ahora? 8. De tal manera que yo voy a tener 2 más 8. El resultado va a ser 10. Como repetimos una vez más, esta línea de código, la suma y la resta, estos reciben dos parámetros separados por una coma. Lo que hacemos a continuación es mover el valor del resultado a EAX. De tal manera que mostramos el valor de EAX y nos debe salir el valor de 10. Vamos entonces nosotros a nuestro código, a la terminal en el mismo editor de texto y vamos a hacer la operación. En este caso mi archivo se llama operaciones. Ahí está, voy a aplicar los cuatro comandos necesarios. Ya tengo, por ejemplo, una SM, ya tengo el LD. Voy a hacer la ejecución de este comando y finalmente el echo. Ahí está. Y 10 efectivamente. Ahora, vamos a ver un detalle. ¿Qué tal yo voy a trabajar con la resta? En esta parte ya no va a ser ADD, ahora va a ser sub. Sabemos que esta palabra es de resta. Voy a restarle al 2 el número 8. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a tener un error. Si yo guardo esto y lo voy a ejecutar nuevamente, voy a tener un error. Ya hasta aquí me va ejecutando con normalidad. Aquí está. Falla de segmentación. ¿Qué significa? Al tener este resultado un menos 6, se muestra un error de segmentación. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo subsanar esto de esta manera. 8 y aquí el 2. Lo guardo, limpio mi consola para ejecutar nuevamente las líneas de código, el MASM, el LD, la siguiente y finalmente el echo. Aquí está. Ahí recién. No me bota error. 8 menos 2, 6. Ahí está el resultado. Hay que cuidar siempre esa parte. Como hemos visto, por ejemplo, suma y resta trabaja con dos valores. Dos valores son los que trabajan, dos parámetros, separados por una coma. Jóvenes, es importante señalar ahí. Ahora, si queremos trabajar, por ejemplo, la multiplicación o división de dos números, vamos a ver este caso. Para eso voy a abrir otro archivo. Este de acá que ya estaba trabajando. Ahí está. En operaciones2.as. Si vemos aquí, por ejemplo, lo que realiza es una división. Si te das cuenta, la división solamente acepta un parámetro, en este caso EBX. Anteriormente definimos
EAX con 7 y EBX con 2. Sabemos nosotros que EAX es el primer y último hombre. Sobre ese se va a hacer, por ejemplo, la división. Pero ¿qué valor va a tomar el divisor? Nosotros sabemos que el dividendo es 7. El divisor va a ser EBX. Y EBX en mi caso es 2. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está haciendo la división 7 entre 2. Como vemos, no estoy trabajando todavía con el E de X, no tengo todavía el residuo, simplemente el cociente. ¿Qué valor me debe dar? Me debe dar 3. 7 entre 2 da un valor de 3 y un residuo de 1, pero el residuo todavía no lo estoy trabajando. Entonces voy aquí, limpio mi consola, voy a ejecutar de esta manera. Ahora va a ser operaciones 2. Ahí está. LD. Este de igual manera debe estar con el 2. Operaciones 2. Ahora el punto slash. Operaciones 2. Y finalmente el eco. ¿Qué valor nos debe dar? 3. Ahí está, efectivamente. Ahora yo quiero saber, por ejemplo, la multiplicación. Entonces simplemente aquí haré este cambio, mul. Para este caso, 7 va a ser el primer hombre, EAX. ¿Qué valor le voy a multiplicar? EBX. 7 por EBX. ¿Pero cuánto vale EBX? EBX vale 2. 7 por 2, 14. A ver, vamos a ver si resulta realmente ese valor. Lo guardo. Ejecuto nuevamente las 4 líneas de código. El LD, el punto operaciones y finalmente eco. Ahí está 14. Efectivamente. 14. Tengo 3 y 14. Ahora vamos a hacer el proceso de hallar lo que es, por ejemplo, el residuo. Vamos a señalar algo. Cuando nosotros hacemos llamado a la función multiplicación, solamente tenemos un parámetro. En la división y en la multiplicación tenemos estos dos valores. Un solo parámetro de entrada. Pero si yo trabajo con suma o resta, con ADD o con sub, yo voy a tener dos, separados por una coma. Ya, jóvenes, eso es importante. Vamos a trabajar con el residuo. Para eso, aquí lo pondré un div. Ahí está. Aquí voy a crear algo nuevo, el EDX. Y le doy un valor de 0 inicial. Luego, hasta aquí lo que yo hago es la obtención del cociente y el residuo. Entonces lo que yo quiero ahora es trabajar con el residuo. A EBX le voy a igualar EDX. Ya está. Entonces si yo ejecuto esa parte, limpio mi consola, vamos a hacer la ejecución. El NAS, el LD, punto slash y el eco. Ahí está, 1. ¿Por qué? Aquí estoy capturando el EDX, el residuo. Este va de la mano con el div y con la declaración del EDX 0 inicialmente. Entonces yo ya tengo ahí el residuo. Vamos a hacer una pequeña operación combinada en esta parte, lo que es, por ejemplo, la suma de el cociente y el residuo. Entonces vamos a hacer de esta manera. Listo. Ahora aquí. Ajá. ¿Qué voy a yo tener acá? Con esta parte del código yo tengo ya lo que es el cociente y residuo. Voy a almacenar en EAX
en este caso el cociente, y en EBX el residuo, de esta manera. Ya. Aquí estoy almacenando, por ejemplo, el cociente, y en EBX que estoy almacenando el residuo. Entonces haré esa suma. No se olviden que la suma tiene dos parámetros. Tiene a uno y a otro, los valores que va a ir sumando. Entonces le diré ADD EAX con EBX. EAX almacena el cociente y EBX el residuo. Y aquí finalmente voy a hacer lo siguiente. Voy a mover el EBX, el EAX. Este es el último hombre, lo que se va a mostrar. Acá lo muestro y lo que ya sabemos nosotros. Entonces, ¿cuánto me debe dar aquí el resultado? 7 entre 2 sale 3 con residuo 1. 3 más 1 sería 4. 4 me debe salir. Guardo ese archivo, limpio mi consola, voy a empezar la ejecución de las 4 líneas de código, ed, el punto operaciones y finalmente el eco. Ahí está, 4. ¿Qué tal yo quiero la resta del cociente con el residuo? 3 menos 1, 2 me debe salir. Entonces en esta parte no será suma, será sub. Entonces yo voy a obtener, en este caso, 2. 3 menos 1, 2. A ver, vamos a verificar. Guardo esa parte, limpio mi consola, ejecuto las 4 líneas de código, falta el punto slash y el eco. Ahí está 2. Este no sale de la resta del cociente con el residuo. Sencilla esa parte, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora algo. ¿Qué tal yo quiero multiplicar el cociente con el residuo? Bueno, viendo por ejemplo lo que es la multiplicación del cociente con el residuo, ¿cómo vamos a trabajar? Ya obtuve por ejemplo el valor de lo que es cociente menos residuo, me daba el valor de 2, según la consolita. Entonces yo quiero multiplicar por ejemplo 3 por 1. Yo quiero obtener el 3 por 1. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Muy bien, hasta esta parte yo ya tengo trabajado lo que es la obtención del cociente y residuo. Estoy trabajando con e de x para el residuo y d para hallar el cociente. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente en esta parte. Sabemos, por ejemplo, que la multiplicación trabaja con un parámetro. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que a EBX se sobrescriba con el residuo E de X. Ahí está. Además, voy a decirle que suceda una multiplicación. ¿Qué valor va a multiplicarse? E de X. Este E de X va a tener el valor de el residuo. Pero yo tengo en EAX el cociente. Entonces, ese residuo que está en EBX voy a multiplicarle con EAX. EAX yo ya sé que vale 3. Y para multiplicar el 1, que es el residuo, ¿cómo lo hago? Ese 1 lo he tenido que pasar a EBX. Y EBX se va a multiplicar con EAX. De tal modo que voy a tener 3 por 1.
Entonces borro esto de aquí, porque esto es la resta. Ya está. Voy a explicarlo en simples líneas. Con esto yo ya tengo el cociente y residuo. Pero el detalle está que en EAX ya está almacenado el cociente. Ahora yo tengo que trabajar el residuo. Para eso el residuo lo voy a almacenar en EBX. Ya está. En el primer y último hombre, ¿quién está? EAX. ¿Qué valor tiene este? 3. Del cociente de 7 y 2. Yo ya tengo en EAX el valor de 3. Eso quiero multiplicarle con 1, que es el residuo. Ese residuo ya está almacenado hasta esta parte en EBX. Por eso es que en esta siguiente línea se multiplica EAX con EBX, es decir, 3 por 1. Devolvemos el valor a EAX, al último hombre, y lo demás de forma, en este caso, rutinaria. Vamos a guardar. ¿Qué tal te estoy engañando, señorita joven? Limpio mi consola. Entonces voy a tener yo aquí, ¿qué voy a tener? Tendré en esta parte el NAS, el LD, tendré punto slash y el eco, que me debe salir 3. Ya está. Ese 3 de que salía de la multiplicación del cociente con el residuo. Entonces, jóvenes, eso quiero que noten para el día miércoles, para vuestra evaluación de la parte procedimental. Por favor, hoy día hemos visto suma, resta, ambos trabajan con dos parámetros separados por coma, multiplicación, división. Esto, por ejemplo, ¿cómo trabajaba? Un solo parámetro. Aquí está. Aquí está. Mira, la división y la multiplicación trabajan a un parámetro. ¿No es cierto? Entonces, eso acuérdense para vuestro examen. Va a venir temas sencillos. Sencillos. No se olviden que EAX es el primer y último hombre. Sobre este se va a ir realizando los cambios que nosotros tenemos. Entonces, jóvenes, repasen, por favor, vuelvan a hacer estos ejercicios para que podamos tener un buen examen el día miércoles. Agradecido con ustedes. Buenas noches.